Dosis de ciencia. Hoy, soplo mortal. Profe Mario Vázquez y audiencia, bienvenidos a Dosis de Ciencia. Qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio, así sea con ese titular tan macabro que no sabemos con qué nos irá a salir usted, profe Mario Vázquez. Nosotros queriendo saber de ciencia y usted nos habla de un soplo mortal. ¿De qué se trata? Buenas tardes, Joana. Efectivamente, esto tiene un título un poco macabro y finalmente la noticia o el hecho que quería contar o recordar realmente fue algo, bueno, no sé si macabro, no sé exactamente la definición de macabro, pero sí fue mortal, finalmente. Nosotros, bueno, hemos venido conversando en muchas dosis de ciencia sobre cosas curiosas, anécdotas, y que nos hacen sonreír, pero algunas de estas cosas curiosas o anécdotas que han sucedido en la historia, tanto en la aviación como en la investigación aeroespacial, han traído consecuencias. Hemos conversado muchas veces de los inicios de la aviación y la cantidad de accidentes que eran ya cosa común y que terminaban con muletas volando en el avión. Pero también obviamente, y todos sabemos que en la investigación aeroespacial, y algunos recordamos hechos muy lamentables, se han cobrado muchas vidas humanas, porque esos accidentes han sido bastante graves. Y el hecho que te traía para hoy, justamente tiene un mal final, porque termina con la muerte de los protagonistas, pero no deja de ser algo curioso el motivo o qué fue lo que sucedió. Y te cuento que tiene que ver con un accidente que ocurrió un año después del recordado suceso con el Apolo 13. ¿Te acuerdas que el Apolo 13 se hizo muy famoso por ese número de supuestamente mala suerte, por todo lo que le sucedió, que hasta llegó a hacer una película muy, muy famosa, ¿no? Pero al año siguiente de que sucedió aquel accidente, ese también fue muy curioso, un accidente muy recordado, pero con un final feliz, porque lograron regresar los 3 astronautas. Por el otro lado, por el lado de los competidores, los rusos, al año siguiente, ocurre una situación que bueno, en el fondo es muy curiosa, aunque como te digo tiene un final muy, muy malo. Y tiene que ver, te pongo en contexto, con los antecedentes que llevan a la estación espacial que conocemos hoy en día, la que nos pasa de vez en cuando por encima, y que conviven normalmente rusos, americanos, no pasa nada, y otras nacionalidades. Pero en épocas de la Guerra Fría, cada uno iba por separado, cada uno estaba haciendo su estación espacial. Los americanos hicieron la Skylab y los rusos hicieron una que se llamaba Salyut. La Salyut. Y de eso se trataba la competencia. ¿Quién lo lograba primero? Claro, y cada uno por separado hasta que, bueno, finalmente, como en todo en la vida, cuando lo hicieron de manera conjunta, eso sí tuvo éxito. Y por cierto que ahora se vuelve a pensar que cada uno lo va a hacer no cada uno, sino los chinos están haciendo otra vez su espacio por aparte, ¿no? Eso ya son noticias más nuevas, pero en este momento estoy hablando de los años 70, particularmente en el año 1971, hubo una misión, como digo, había una estación espacial, imaginamos algo allá arriba flotando, una pequeña espacio, y los rusos viajaban hasta esa estación en una nave que es la Soyuz, que es la misma con la que siguen viajando hasta hoy, o sea, es una nave que ha durado mucho, mucho tiempo, y van cambiando el número. En el caso que te quería contar, fue con la Soyuz 10, aunque con ella no fue que ocurría exactamente el problema, sino con la 11, la siguiente. Y es que cuando va la 10, estas naves, igual que pasa ahora, se acercan a la estación espacial y tienen que acoplarse. Es una maniobra que es muy, muy delicada, se hace muy despacito para que se acoplen, porque obviamente que es importante que lo hagan muy bien, porque puede generar daños a la estación, daños a la nave. Allá adentro hay seres, hay personas viviendo. Cuando va la Soyuz 10, resulta que se acoplan, pero se dan cuenta que queda un espacio sin sellar,
como de 9 centímetros. Entonces intentan despegarse y volverse a pegar y no funcionaba. Incluso en un momento intentan despegarse y no se podían despegar. En todo caso, eso ponía en riesgo toda la misión. Deciden, estamos hablando del año 1971, deciden abortar la misión y cuando consiguen despegarse, regresan a la Tierra. O sea, caen a la Tierra. Cuando resuelven cuál era el problema, envían a otra misión, y acá estos son los protagonistas, la Soyuz 11, y ellos son 3 cosmonautas, Dobrovsky, Volkov y Patsayev, que logran acoplarse bien, no hay problema, abren la puerta, entran a la estación y realizan tareas durante 23 días. Ahí pasa otra cosa ya más nivel de chisme entre nosotros, que empiezan a tener conflictos entre ellos. Conflictos porque son los primeros momentos en que viven confinados personas en un espacio muy pequeño durante muchos días. Es como estar encerrado en un ascensor mucho tiempo. Y empieza a haber conflictos de no reconocer, o como la cuarentena, de no reconocer la autoridad, de quién tenía la autoridad. Bueno, se empiezan a llevar mal, ahí no hay forma de salir al patio para que se te pasen los nervios. Y, de irse de la mamá. Sí, no, para nada. Tanto que el centro de la misión dice, bueno, no, ustedes iban a estar 30 días, mejor solamente 23 y se regresan. Porque ya veían que era insostenible la situación. Reducen el tiempo, 23 días, salen, no hay problema, se desacoplan, pero cuando se desacoplan, esto es radio, tenemos que hacerlo con palabras. Con descripciones, a ver qué tanto lo logramos entender. Cuando la nave se desacopla para regresar a la Tierra, en realidad no viene solita la nave, sino que va pegada a una parte equivalente al tamaño de la nave donde están los cosmonautas, sale con ella. Son 2 piezas que se despegan, digamos. Y cuando están por ingresar a la Tierra, a la atmósfera, se separan esas 2 piezas y queda solamente una cosa que es redondita que vemos nosotros en los noticieros, que es cuando llegan a la Tierra con unos paracaídas y allá adentro vienen los 3 astronautas. Entonces se desacoplan, no pasa nada, pero cuando van a ingresar se tiene que separar esas 2 piezas. Una donde están los cosmonautas y la otra queda allá arriba. Para que se separen, funcionan unas cargas explosivas, unos cohetes, una pirotecnia. Y la idea era que eran 15 cargas explosivas para despegar eso. Y en lugar de funcionar de a una, es decir, primero una, después otra, así en secuencia, se activaron las 15 al mismo tiempo. Entonces se despegó, pero fue bastante fuerte, muy, muy violento el momento del despegue. Eso ocasionó que se dañara una pequeñísima válvula que llevaba justamente la cápsula donde venían los cosmonautas. Se dañó el sello, o sea, esa pequeña válvula. Imagínate que toda esa misión, después de haber estado allá, haber tenido todos esos problemas, esa pequeña válvula lo que hacía era que cuando los cosmonautas llegaban a Tierra, porque no siempre llegaban al sitio que se esperaba, a lo mejor se demoraban mucho las personas que iban a recogerlos. Ellos quedaban encerrados, ellos no podían abrir la puerta, estaban ahí. Entonces se abría esa pequeña válvula para poder renovar el aire y poder respirar, para que no se asfixiaran allá adentro. ¿Y esa fue la que se dañó? Se dañó lo que sería la tapa, el sello, ¿cierto? Porque se tenía que abrir cuando ya estuvieron en tierra. Pero se dañó allá arriba, donde ocurrió esa separación. El tema es que se dañó a 168 kilómetros de altura. Algo que tenía que funcionar acá en la Tierra. El hecho de que se dañara a esa velocidad, estamos hablando de 168 kilómetros, hizo de que se abriera a esa altura. Y a esa altura no hay aire en el exterior, pero dentro de la cápsula sí, porque estaban los 3. Entonces inmediatamente empieza a salir el aire de adentro de la cápsula, por haberse roto esa pequeña válvula. Eso fue cuestiones de segundos mientras iban cayendo. El tema es que externamente no sabían qué sucedía. Venía bajando la cápsula normal, se activaron los paracaídas, cuando van llegando a la Tierra se activa una carga explosiva para que no pegue tan duro. O sea, toda la misión terminó supuestamente bien. Cuando fueron los equipos, abrieron la puerta, estaban los 3 cosmonautas muertos.
Se dieron cuenta que ellos habían intentado, en el desespero, porque no entendían de dónde se estaba perdiendo el aire, habían intentado hacer cosas, y resulta que la válvula era una válvula que la tenían ahí debajo del asiento. Cuando lograron ubicarla, intentaban hacer de todo, pero bueno, para poder, una cosa terrible. Terrible sobre todo cuando alguien dice después que si hubieran estado calmados, con que hubieran puesto el dedo en la válvula, era suficiente. Con que le pusieron el Ay, dedo, no puede ser. si poniendo el dedo ya hubieran evitado ese problema. Porque más abajo no había problema de que entrara aire, porque eso es lo que se necesitaba, que entrara aire. Lo que pasa es que lo hicieron a muy gran altura. Y agravado, que ese ha sido el problema, inclusive que los americanos también tuvieron el mismo problema, de que cuando se confiaban de que todo iba bien, que la nave iba bien, evitaban que los astronautas llevaran el traje puesto, el traje espacial, porque si ellos hubieran tenido el traje podían respirar por su cuenta, al margen de que afuera no hubiera aire. Eso le pasó en el transbordador espacial y también les pasó a ellos, porque tener esa cápsula es tan pequeñita que si se ponen el traje ese que es tan gordo no entran tres. De hecho que a partir de ahí tuvieron que hacerlo y ya viajaban solamente dos para poder ir con el traje. Pero fue una cosa, digamos, en todo el contexto de toda la misión y de todas las cosas que podían pasar, es algo insignificante, pero insignificante y mortal. Algo que se podía solucionar poniendo el dedito y no funcionó. Porque claro, se abrió a una altura para la cual eso no estaba pensado. Era el peor momento o la peor altura a la que podía ocurrir este accidente. Profe Mario Vázquez, y en este caso que uno ve pues esa cantidad de pantallas, de gente trabajando, de gráficas, de monitoreo cuando se tienen estas actividades ahora, ¿cierto? Estoy hablando de la hora y de unos hace 10 años que uno más o menos tiene conciencia de lo que ve. En ese entonces, ¿cómo es que no se dieron cuenta que algo malo estaba pasando allí? No había esos alcances tecnológicos tan, digamos, tan concentrados en el detalle como ahora, o incluso si sucediera en este momento, pues podría darse la misma situación de que solamente cuando vayan allí a recogerlo se den cuenta de que hubo alguna dificultad y que ocasionó, pues en ese entonces, la muerte de los astronautas. No, ahora no se da porque somos testigos de que cuando hay estas misiones que son tan llamativas y tan publicitadas, sobre todo ahora que lo están haciendo empresas privadas, ya no es la NASA y no son los rusos ni los americanos, sino que es algún señor que tiene mucho dinero y tiene su propia empresa espacial. Estamos acostumbrados a que vemos desde el despegue, vemos cuando llegan, vemos cuando están en la estación espacial, vemos cuando regresan y lo vemos en tiempo real y lo vemos con cámaras dentro del habitáculo, digamos, de la cápsula. Entonces podemos ver exactamente todo, o sea, lo único que no vemos es cuando van al baño, creo, porque hasta que a alguien se le ocurra poner una cámara ahí, pero se ve todo. No faltará. No faltará para conseguir Yo creo que lo veremos, profe Mario Vázquez. Sí, no nos extraña. Pero en aquellas épocas, en las misiones, todas estas misiones anteriores al transbordador espacial, hasta el Apolo, en el caso de los americanos, las transmisiones eran por radio. Y había siempre un momento, recordemos cuando ya llegaron a la Luna, cuando estaban en el lado oculto de la Luna, se perdían la transmisión, se perdía la comunicación. Y en este caso particular, cuando estos cosmonautas venían cayendo, según la altura en la que se encontraban, era normal o no era extraño de que no se pudieran comunicar. Entonces, eran segundos nada más, o sea, no es mucho tiempo, lo que pasa es que venían cayendo a mucha velocidad. Y todo lo demás era automático, entonces si ven que se abren los paracaídas principales, si ven que viene descendiendo bien, todo va bien aparentemente. Lo que pasa es que no van conversando todo el tiempo, no iban conversando. Hoy en día eso no pasaría porque se los va viendo. Y recordaba que uno de los accidentes que hubo de estos terribles con el transbordador espacial, uno en YouTube puede verlos a ellos hasta unos momentos antes de que se destruya, porque veníamos viendo en tiempo real, ¿cierto? Hoy en día no sucedería, pero
Pero ahí como no sé, se puede sacar algún resumen, alguna conclusión. Yo creo que las dos cosas importantes eran, porque tiene que ver también con lo que me estás diciendo, el hecho de que ellos no hablaran en ese momento tampoco les llamó la atención, porque en aquellas épocas se dudaba si el ser humano iba a ser capaz de soportar mucho tiempo en ingravidez. Ellos habían estado 23 días en una estación espacial, entonces se pensaba que eso dañaba mucho. O sea, ahora ya sabemos que pueden estar años y no ha pasado nada. Entonces que no hablaran, decían, no, seguro que vienen débiles o vienen dormidos por haber estado tanto tiempo allá arriba, porque el cambio, de hecho que aún hoy, si tú observas, cuando ellos llegan, porque se ve cuando llegan los rusos, los tienen que sacar, siempre los sacan cargados, ellos nunca se bajan caminando, los tienen sentados en sillones, o sea, se tienen que recuperar de ese cambio de gravedad, de ingravidez en el que han estado, a volver a estar con sus pies sobre la tierra. Y de hecho que en estos días también ha sido curioso, lo conversaremos otro día seguramente, de que ya estamos más cerca de la cámara en el baño, porque ya subió una cosmonauta a filmar una película. Acaba de bajar en estos días, estuvo ahí arriba, filmó una película y bajó una actriz cosmonauta. O sea que ya esto tiene pocos secretos. Profe Mario Vázquez, en este caso, pues una noticia, una historia bastante, no noticia, una historia bastante trágica, muy triste además, porque uno esperaría un proceso completamente exitoso, pero que también nos deja el aprendizaje de calmarnos en esas situaciones extremas en las que está a prueba la capacidad también de sobrevivencia, y pues con esto podríamos tomar mejores decisiones. Sabemos que es difícil mantener la calma, pero aquí en medio de esta historia que tiene que ver con otros asuntos de ciencia, de la carrera aeroespacial, también nos sirve para dejar este aprendizaje. Vamos ahora por el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, hablando de este suceso, que como tú dices, bueno, no fue el único, el que no los comentamos, pero ha habido muchos de estas situaciones que han llevado a que también a nivel de diseño se tomaran decisiones. O sea, no se insistía con los mismos equipos, sino que se modificaban para mejorarlos. Lamentablemente estas mejoras muchas veces era al precio de accidentes muy, muy graves, ¿no? El tema decíamos al principio, era el soplo, tenía que ver con los vientos, con el aire, con por qué el aire entrar o por qué el aire salir. Y bueno, ahí traje un par de datos curiosos, 3 datitos curiosos que tienen que ver con esto del viento, del aire, de la atmósfera. Esto que no le prestamos atención porque no lo vemos, pero gracias a que podemos estar conversando esta tarde. Nos llama la atención todos estos movimientos de aire solamente cuando hay grandes desastres, cuando hay huracanes, por ejemplo. Entonces, bueno, una cosa que te traía era que para recordar que siempre que hablemos de huracanes estamos hablando de masas de aire que se están moviendo a gran velocidad en forma circular, pero siempre los vemos en los mismos lados. Acá en el Caribe porque las islas del Caribe suelen tocar el norte de Colombia y tocar las costas de Estados Unidos. Bueno, esto ¿por qué no hay huracanes en otras partes? En realidad sí los hay, pero no se llaman huracanes. O sea, acá le llamamos huracanes. Todo lo que pasa acá le llamamos huracanes. En el Océano Índico y Australia se llaman ciclones. O sea, allá se les llama ciclones. Y en el extremo oriente se le llaman tifones. Pero en definitiva son masas de aires que se mueven a gran velocidad, sobre todo que van por el mar. Ahí donde desarrollan a máxima velocidad, hacen mucho daño donde van pasando, y que cuando llegan a un continente van perdiendo la fuerza. Normalmente son más violentos en el mar, pero cuando tocan la tierra ahí van descargando, van perdiendo energía. Entonces, 3 nombres para hablar de un mismo efecto. Y hablando de estos pobres señores,
para que nos hagamos una idea de qué tan grave pudo haber sido que se abra la ventanita justo a esa altura, te conté de que se les abrió a 168 kilómetros de altura, es decir, a 168.000 metros. Eso no nos dice nada, pero si yo te cuento que el 75% de la masa de la atmósfera, es decir, lo que nos permite vivir, donde está el oxígeno que necesitamos, se encuentra concentrado entre 10 y 12 kilómetros de altura, lo que se conoce como la troposfera. O sea, por encima de 12.000 metros ya hay muy poquito oxígeno, hay muy poca atmósfera. Por encima de 12.000 metros. Y a ellos se les abrió la ventanita a 168.000 metros. Era el peor momento para que se te rompa algo a esa altura. Y por último, siempre asociamos estos movimientos de aire, de vientos, a fenómenos que tienen que ver con algo eólico. Y eólico, ya que me lo preguntas, tiene que ver con la mitología griega, con uno de estos seres mitológicos que se llamaba Eolo, que si buscas en las cuestiones sociales parece que no se sabe cuál Eolo era, porque había como varios Eolos que eran hijos de varios dioses distintos, pero este de los vientos parece ser que era hijo de Hípotes, que vivía en una isla que se llamaba Eolia y que le habían dado el poder sobre los vientos. Entonces era el señor que podía manejar los vientos a su gusto y placer. Él los podía almacenar y podía desencadenar tormentas. Entonces todo lo que tiene que ver con esta parte de grandes movimientos de vientos, siempre lo asociamos a esto, ¿no? Un fenómeno, algo de eólico, que viene del dios griego Eolo, que no es algo científico, pero era un datito más. Siempre sirve el datico extra, profe Mario Vázquez, Todo la ñapa, suma, como decimos por acá, para terminar esta dosis de ciencia de hoy con este soplo mortal y estos datos curiosos que usted nos entrega. Mil gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti.